tienen que ir a alquilar un cuarto. Y la idea de esta propuesta del médico de familia es que el médico reside en el establecimiento de salud. ¿Eso qué significa? ¿Y cuál sería el reto? Que el sistema de salud tendría que adaptar a todo el primer nivel de atención para fortalecerlo, implementar el médico de familia, donde efectivamente se le adecue una residencia y desde ahí pues será un residente ahí en ese establecimiento con la idea de tener una atención ampliada y no restringida a veces a 6 horas o 12 horas. En ese sentido la iniciativa es muy buena, pero yo creo y considero de que justamente cuando sacamos las leyes lo que necesita es reglamentarse y en esa reglamentación va a tener la necesidad de modificar la norma técnica que les venía comentando de la categorización de establecimiento de salud. Muchas gracias, presidenta. Gracias, colegas congresistas. Gracias, congresista Varas. No viendo más intervenciones, agradecemos la presentación del proyecto de ley. Mi última intervención, señora presidenta. La palabra, congresista Infantes. A los doctores que están en esta comisión, ¿quién hace lo que es el tratamiento preventivo promocional? No son los médicos. El médico no hace ese tipo de tratamientos o que él desempeñe ese cargo. No, el médico es aquel que va a atender. Nosotros hemos llevado pues eso de preventivo promocional. O sea, prevención significa orientación. ¿Quién orienta así a toda la comunidad yendo a casa en casa? Son los trabajadores de salud, los paramédicos. ¿Entiende? Entonces, esa es la realidad de nuestro Perú. Muchas gracias. Gracias, congresista Infantes. ¿Alguien más desea intervenir? Para precisar nomás, sí, colega, tiene razón, sí, presidente. Sí, tiene la palabra, congresista Varas. Gracias, disculpe, presidente. Para aclarar nada más a la colega, definitivamente nosotros somos un equipo de trabajo y todos hacemos la labor de prevención. Eso, la labor de prevención y promoción, estamos todos en la obligación de hacerlo. Pero entiendo yo que muchas las veces en los lugares más alejados nos dividimos el trabajo y a veces por las múltiples labores, y ustedes saben que a veces tenemos que coberturar algunos indicadores que nos dan a cumplir como metas, y eso, ¿qué hace? Que se le encargue muchas de las veces a la obstetriz, a la enfermera, al técnico para que lleven alguno de los 16, 18 programas y aparte hacer la labor extramuro. Pero sin embargo al médico pues se le coloca de alguna manera pues que atiendan a los pacientes intramuro. Pero habemos muchos médicos que hemos pasado por esa etapa que también hacemos la labor extramuro. Pero que se entienda acá, es cierto, el médico no lo hace todo. Imagínense si no hubiera el equipo de trabajo que les hablo, no hubieran de repente las coberturas adecuadas y los indicadores de salud óptimos. En ese sentido, quiero aclarar que el equipo de salud, si bien es cierto la nominativa de médico de familia, claro, es para el médico, pero sin embargo, el médico no va a ir solo a atender una familia, es un trabajo integral. En ese sentido, quería aclarar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Varas. Concluidas las intervenciones, agradecemos la presentación del proyecto de ley 666-2021 a cargo del congresista Waldemar Cerrón. Continuando con la agenda de la presente sesión, tenemos como segundo punto del orden del día la sustentación del proyecto de ley 1416-2021 que propone la declaración especializada en pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, a cargo del congresista Ernesto Bustamante. Colegas, hemos programado la presentación a cargo del congresista Ernesto Bustamante, agradeciéndole por la asistencia y lo dejamos en el uso de la palabra. Adelante, congresista Bustamante. Muchas gracias, señora Presidente. Mis saludos a usted y a los colegas congresistas presentes en esta sesión. Pido autorización para pasar un PowerPoint
que quizá puede manejar mi asistente desde mi oficina? ¿Sí? Sí, autorizado. Gracias. Listo. Vamos a... Esta es la diapositiva número 1. Bien. La idea es, en este momento, sustentar el proyecto de ley 1416-2021. Es un proyecto que tiene bastantes meses de presentado, pero hoy me toca sustentarlo. ¿Qué propone? Propone declarar de urgencia la creación y equipamiento de la una unidad especializada en pacientes quemados, específicamente en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. O sea, la idea es declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del ejercicio del derecho a la salud de toda persona víctima de quemaduras. Siguiente lámina, por favor. Este es el índice de lo que voy a mencionar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de la ley, entonces, como ya se deduce del título mismo, es ampliar la unidad de quemados críticos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y convertir esta unidad en una unidad especializada en pacientes quemados. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Esta ley, este proyecto de ley, se basa en los siguientes principios básicos que rigen la ley: universalidad, equidad e integralidad. En universalidad debemos entender que debe ser garantizada a toda persona dentro del territorio nacional sin discriminación alguna y en todas las etapas de la vida. Digo esto porque existe una unidad de quemados en el Hospital del Niño y las facilidades allí son apropiadas para niños, mas no para adultos. En este caso, la idea es atender a todos, adultos y niños, por supuesto, sin quitarle al Hospital del Niño su actividad tan importante en su unidad de quemados para niños. Equidad. Evita la distinción por falta de recursos económicos para el pago de los servicios. Integralidad. Que la persona tiene derecho a recibir todas las prestaciones de salud necesarias para revertir la situación de emergencia que haya puesto en riesgo su vida o integridad física o mental. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Bien. Como antecedentes, nosotros podemos ver que a inicios del año 21, el 97% de los establecimientos de salud de primer nivel, que son 8.531 de un total registrado de 8.783, presentan una capacidad instalada inadecuada. Hablamos del primer nivel de atención. En cuanto al estado de los hospitales, de los 247 hospitales contabilizados a nivel nacional, al cierre del año 2020, 236, o sea, una proporción muy alta, tienen una capacidad instalada no adecuada. Entonces, en la lámina se puede ver en las barras esto partido en laboratorios del Instituto Nacional de Salud, institutos especializados, hospitales, establecimientos de salud de primer nivel y laboratorios pertenecientes al ámbito de las regiones. Siguiente, por favor. Nuestro país presenta una brecha de 1.791 centros de primer nivel de atención. Es decir, un 44% para contar con el óptimo de 4.041 requeridos. Por el lado de los hospitales, el país requiere 156 para alcanzar la cantidad óptima estimada de 383. A la izquierda está el desagregado según regiones y, como ven, las falencias realmente están a lo largo y ancho del territorio peruano. Siguiente, por favor. En el Perú
Hemos sido testigos en las últimas décadas de varias situaciones de emergencia. Pese a ello, el Estado no ha tomado acción para la creación e implementación de una unidad especializada en pacientes quemados en ninguno de los hospitales de la capital. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos recortes que ilustran lo que ocurre en el MINSA a nivel general. Chiclayo, en el Hospital La Mercedes, por ejemplo, decía que ya no aceptará pacientes con quemaduras por falta de personal y de espacio. Un paciente con quemaduras requiere una atención muy especial, como todos los miembros de la comisión conocen. Resulta fundamental legislar para dar solución a tan tangible problema. Por ello se propone la creación de la unidad especializada en pacientes quemados del Hospital Arzobispo Loaiza. Siguiente, por favor. Lima, para hablar solo de nuestra ciudad capital, ha registrado incendios de grandes magnitudes. En el año 2000 hubo un incendio en el Banco de la Nación, el incendio de Mesa Redonda en el 2001, la discoteca Utopía en el 2002, incendio en el Agustino en el 2016, también en Cantagallo, en el 17 en el Callao, la Galería Nicolini en el 17, Mesa Redonda otra vez en el 21. Todo esto generó gran cantidad de pacientes con quemaduras de diverso nivel de severidad, y muchos de ellos no pudieron ser atendidos de manera completa porque no hay una unidad especializada. Siguiente, por favor. El incendio en Mesa Redonda en el 2001 fue el que mayor cantidad de víctimas generó. Debido a su magnitud, las víctimas de quemaduras y problemas respiratorios tuvieron que ser distribuidas entre las diversas unidades de emergencia de Lima, ya que era materialmente inviable que un solo hospital tuviera la capacidad para brindar una atención oportuna. Siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuyeron estos pacientes? Ahí vemos que la mayoría fue al Hospital Arzobispo Loaiza, luego el Hospital Almenara de Salud, luego el Carrión, luego el Instituto Nacional de Salud del Niño, que como dije tiene una unidad de quemados pero infantil, pero pediátrica, y luego hospitales como el Rebagliati, Hospital de Emergencias Grau, María Auxiliadora, de Mayo, cantidades menores de pacientes. Pero la mayoría fue al Hospital Loaiza. Siguiente, por favor. Han transcurrido más de 20 años desde este fatal incendio y el Estado no ha tomado acción para la creación de la unidad especializada en pacientes quemados, a pesar de que en este periodo de 20 años, como ya mencioné, ha habido una serie de siniestros de tipo incendio que han ocasionado situaciones de fatalidad o de grave daño a la salud en muchas personas. Siguiente, por favor. Un estudio entre el año 2016 al 2019 muestra que el porcentaje de los casos de pacientes con quemaduras graves en el Hospital Daniel Alcides Carrión se registra de la manera como está en esta lámina tipo donut. La cuarta parte en el 2019, 28.9% en el 2016, 20% en el 18, 25% en el 17. O sea, aproximadamente la misma cantidad en cada año, redondeando, por supuesto. Siguiente, por favor. La cantidad de pacientes quemados de gravedad que deben permanecer internados solo en el Hospital Daniel Alcides Carrión, disculpen la garganta, por favor. Esa razón de 4 a 5 días de lámina, por favor. Gina, si fueras tan amable, pasar la siguiente lámina. Esa es la siguiente, ¿no? Ya. Actualmente, el hospital, o sea, ¿por qué escogemos al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza? Porque actualmente el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza,
que es un hospital muy antiguo en el Perú y que tiene una trayectoria de importancia no solamente hospitalaria, sino académica, cuenta con una unidad de pacientes quemados críticos. Esta unidad es pequeña, es insuficiente y por ello deberá ser reformulada para crear un servicio público de salud más amplio, como el propuesto. Siguiente, por favor. Esta mencionada unidad, la de pacientes críticos, es reducida y debido a que solo cuenta con cuatro nada más, camas equipadas. Imagínense un incendio que involucre decenas de personas. Es insuficiente. Por eso se necesita su ampliación y su equipamiento, pero con urgencia. Siguiente, por favor. Ahora sí. Ah, ya. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor. Gracias. Lo que pasa es que estaba esperando que mi asistente pasara la lámina. Entonces, sí, escuchamos. No es que no me escucharan, sino no estaba hablando en ese momento. Muchas gracias. Análisis costo-beneficio de este proyecto de ley. Es importante destacar que no genera un gasto directo al erario nacional, pero es importante, sí exhorta al Poder Ejecutivo para que asigne los recursos y adopte las medidas necesarias para lograr el mejoramiento del servicio público de salud. En múltiples oportunidades se ha invitado a ministros de salud en diferentes épocas al Hospital Loaiza para que vean lo que se hace y para que vean lo que se debe hacer. Pero lamentablemente esto no ha surtido efecto para reformular la unidad de pacientes críticos. Por esto es que es importante este proyecto de ley que permita desde el Congreso le podamos decir al Ministerio de Salud y al MEF especialmente que dediquen el dinero necesario, los recursos necesarios y adopten las medidas requeridas para mejorar este servicio público de salud. La idea es brindar un acceso público especializado que garantice una atención de calidad y oportuna para todo ciudadano que lo requiera. No segmentará, sino promoverá el ejercicio del derecho a la salud. Los costos ambientales de este proyecto están relacionados a la gestión de los residuos sólidos de la unidad especializada en pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Estos costos deberán ser previstos por el Poder Ejecutivo al momento de ejecutar. Siguiente, por favor. Bien, he terminado mi presentación. Muchas gracias, señora Presidenta. Congresista Bustamante, ¿alguien desea intervenir? Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Mori. Sí, señora Presidenta, buenos días a todos los colegas, por su intermedio saludar a todos, en especial al doctor Ernesto Bustamante. Muy importante e interesante, doctor, su proyecto de ley. Efectivamente, yo que soy anestesiólogo, he trabajado en diferentes hospitales del Ministerio de Salud, he hecho rotaciones inclusive en el Hospital Nacional de Salud del Niño, en Breña en ese tiempo, y las unidades de quemados pues necesitan tener bastante, ser mirados de otra manera, ¿no? Porque son unidades especializadas que requieren sangre, requieren justamente tener todo un sistema de bioseguridad, necesitan tener especialistas que están constantemente en capacitación continua, el personal asistencial inclusive es bastante importante para justamente tener una atención adecuada de estos pacientes, el manejo de líquidos, de sangre, etcétera, de los derivados. Mi pregunta, doctor, básicamente me voy al hecho de que ¿por qué solo se ha centrado al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza? Puesto que hay hospitales también que tienen casi el mismo nivel, por ejemplo, el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, que también es una unidad que está bastante abandonada. Bueno, al tiempo que yo estaba allá era bastante abandonada, no cumplía los requisitos indispensables. Pero ¿por qué solo al Hospital Nacional y no a los hospitales de ese nivel donde justamente hay la atención especializada para los quemados? Esa era mi pregunta, doctor Bustamante. Gracias. ¿Me permite contestar, presidente? Sí, tiene la palabra, doctor Bustamante. Gracias.
Sí, doctor Mori, sí, como menciona el doctor Mori, es importante que una unidad especializada en quemados exista para empezar, en toda ciudad del país. Y en una ciudad tan grande como Lima, que exista en varios centros hospitalarios. Definitivamente el Hospital Carrión es el segundo a escoger, pero sucede que el Hospital Loaiza tiene en este momento una unidad pequeña, como hemos mencionado, con 4 camas funcionando. Tienen equipos especializados para el uso de piel artificial, para el uso de piel de cerdos, piel humana, o sea, para crecimiento de piel. Esas son cosas que requieren de mucha especialidad y de la participación de especialistas de diversas profesiones que confluyan en la atención al paciente quemado. Es un paciente que, como todos sabemos, requiere una atención pronta y rápida, porque si no sea pronta y segura, porque si no las consecuencias son graves. Hay que prevenir la infección, además. Entonces, la idea es presentar este proyecto como guía. Si hacemos un proyecto pidiendo una unidad de quemados para las 25 regiones y en Lima pedimos 5 hospitales, no nos van a hacer caso. Pero en cambio, empecemos con uno. Entonces, escogí el Hospital Loaiza, porque es el que mejor preparado está ahora, creo yo, para ascender del estado en que está hoy a una posición de tener una unidad especializada. Y luego, ese hospital esa unidad, perdón, puede replicarse en otros hospitales como el Almenara, como el Sabogal, como el Carrión, y por supuesto hospitales en Arequipa, en Trujillo, en todas partes del país, donde es muy, muy, muy importante que exista, porque allá también hay incendios o accidentes en casa donde la gente se quema y estos pacientes tienen que tener una atención pronta y especializada, ¿no? No sé si con eso he respondido a la pregunta o la observación del doctor Mori. Gracias, doctor Bustamante, doctor muchas gracias. Bustamante. Tiene la palabra el congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, reiterar mis saludos a todos ustedes y resaltar el trabajo excelente presentado por el doctor Bustamante. Evidentemente, si hablamos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, no solamente es creación, sería ampliar o repotenciar o potenciar esa unidad de quemados. Al igual que el doctor que me antecedió, tuve la oportunidad de hacer la rotación, tanto como cirujano general y cirujano plástico, ahí en la unidad de quemados. Evidentemente es insuficiente para la demanda que tiene Lima. Pacientes quemados a nivel nacional, el único hospital de referencia siempre fue Hospital Loaiza para el sector Minsa y para el sector de salud, desde luego, Almenara. Entonces yo creo que en ese sentido esto es una brillante oportunidad con que equipen, por ejemplo, con dermátomos, expansor de piel para cultivar piel. En cierto modo, la piel de cerdo se utiliza como un apósito biológico temporal mientras el tejido de granulación avance. Y para proceder a los injertos es muy importante ese equipo que se llama dermátomo. Felizmente no sé cómo estará actualmente en el Hospital Loaiza. Yo creo que es una medida acertada y que esto como Hospital Nacional lo repotencien y sea una de las grandes, no significando esto que sea el único. Y acertadamente hizo la interrogante el colega, debe también similarmente repotenciarse en otros hospitales. Por ejemplo, lo ha mencionado el Hospital del Callao. Entonces, en ese sentido, debiéramos pensar también en descentralizar. Lamentablemente, siempre estamos pensando en el centralismo asfixiante, paternalista, y en cierto modo causa muchos desazones a las personas o pacientes que vienen de provincias. En más de una ocasión, yo trabajo en ICA y hemos hecho referencia de pacientes quemados del más del 80%, inmanejable a nivel, por ejemplo, de provincias. Y sabemos muy bien, si en las 24 horas un gran quemado no se recupera por deshidratación, si pasado 3 días ese paciente sobrevive a la infección, yo creo que tiene posibilidad de sobrevida. Pero si contásemos con un hospital como está planteando el doctor Bustamante, yo creo que podrían salvarse muchas vidas. Muchas gracias.
Gracias, congresista Gómez. Tiene la palabra congresista Jauregui. Señora presidenta, solo unirme a la felicitación al congresista Bustamante. Me parece excelente esta propuesta de ley y creo que sería el inicio para que esto pueda ser un ejemplo para toda la nación y todo nuestro Perú, poder contar en cada departamento, en cada lugar, que cada hospital pueda contar con esta ayuda para los quemados. Felicitaciones al congresista Bustamante. Gracias, congresista Jauregui. ¿Alguien Señora más desea presidenta, intervenir? La palabra, Señora por presidenta. favor. Tiene la palabra, congresista Infantes. Bueno, señora presidenta, la iniciativa legislativa que tiene como objeto declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del ejercicio del derecho a la salud a toda víctima de quemaduras es una iniciativa que en verdad para sacarse el sombrero, porque esto va a servir como un modelo, como dice el doctor Guamán, ¿no? Creando todas las utilidades que necesita tener todo hospital de gran envergadura para sostener a estas lesiones que a veces pues se vienen con tercer grado y necesitamos tener ese refuerzo, ese ejemplo de un establecimiento que sirva como modelo para los demás departamentos. Entonces, esta iniciativa sí creo que debe de ir porque en verdad tiene muy buenas propuestas y lo importante de ello es que sirva como modelo. Muchas gracias. Gracias, congresista Infantes. Tiene la palabra el congresista Luis Picón. Sí, señora presidenta. Saludo cordial a todos los integrantes de esta importante comisión para saludar esta importante propuesta al proyecto de ley 1416-2021 del colega congresista Ernesto Bustamante, porque creemos que es importante y necesario fortalecer, equipar la unidad especializada de quemados en el Hospital Arzobispo Loaiza. Quien habla es médico de profesión especialista en cirugía de niños. Trabajé en provincia, en la ciudad de Tingo María, por espacio de 35 años, y siempre nuestro referente para los pacientes que eran quemados, que tienen más de 20 o 30% de superficie corporal total, quemadura de segundo o tercer grado, el referente en pacientes adultos siempre ha sido el Hospital Loaiza. Y creemos que siempre han atendido a los pacientes de manera adecuada, pero es importante un aporte al colega congresista Ernesto Bustamante de que entendemos que esta es una propuesta, pero el aporte es que tiene que hacerse, creo yo, de manera descentralizada en la ciudad de Lima, capital, en otros hospitales nacionales también, y en cada región, para descentralizar la prestación de servicios de salud y para permitir que estos pacientes críticos, los pacientes quemados son pacientes especiales, sean atendidos no solo con profesionalismo, sino con el equipamiento adecuado y con la especialidad adecuada y necesaria. Por eso reitero mi saludo, pero un aporte, colega congresista Ernesto Bustamante, fortalecer, digamos, esta importante propuesta para el Hospital Loaiza, pero pensando también en otros hospitales nacionales, como hizo referencia un colega congresista que me anticipó en la palabra, y también pensar en las regiones. Cada región también debe tener una unidad de quemados, de grado de repente intermedio, pero con el equipamiento, los profesionales necesarios, y creemos que esta es tarea que debemos impulsar no solo en la Comisión de Salud, sino a nivel del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Picón. ¿Alguien más desea intervenir? Yo para contestar a las intervenciones, Tiene la palabra, presidente. congresista Bustamante. Gracias. Sí, tiene la Sí, palabra. agradezco, gracias. Agradezco las intervenciones de los colegas congresistas que me han precedido. En efecto, este es un proyecto que apunta a que haya una unidad especializada de quemados con dermátomo, con cultivo de tejidos, con
tratamiento especializado de primer nivel, empecemos con el Hospital Loaiza como hospital guía. Si pedimos mucho, no nos van a dar nada. Lo importante es, creo yo, generar la unidad, vamos a decir, que sirva de muestra. Luego esa necesidad va a ser reclamada por las propias regiones, va a ser reclamada por otras localidades que van a decir, oye, en 24 horas se me muere este paciente, yo no te lo puedo estar enviando tan lejos como es Lima para muchas regiones. Así que necesitamos que cerca a mi casa, cerca a mi localidad, también haya una unidad como esta. Y ojo, aquí estamos proponiendo que esto sea de acceso, de derecho a la salud, porque nadie sabe en qué momento va a ser quemado. O sea, esto no es algo que dependa de la irresponsabilidad o si no es un fumador, no es un fumador. No, aquí estamos hablando de una situación accidental que le puede pasar a cualquiera. Entonces, nosotros no podemos dejar que un peruano fallezca porque simplemente se le infectó la quemadura o porque no tuvo acceso a piel que lo pueda cubrir. En fin, yo coincido con todos en el sentido de que se necesita que esto vaya a todas las regiones. La idea no es tener una sola unidad de quemados en el Perú. Perú tiene 33 millones de personas y claro, al final de cuentas se puede trasladar pacientes y eso se haría hoy. Pero la idea es que se pueda tener primero en macroregiones y luego, eventualmente, todo hospital pequeño inclusive debe tener su unidad de quemados, aunque sea una cama, pero tiene que tener. Es importante. Muchas gracias, presidente. Gracias, señores congresistas. Gracias, congresista Bustamante. Concluidas las intervenciones, agradecemos la presentación a cargo del colega congresista Ernesto Bustamante y lo invitamos a acompañarnos a abandonar la sesión si así lo considera conveniente. Muchísimas gracias, colega congresista Bustamante. Como tercer punto de orden del día, vamos a recibir la sustentación del proyecto de ley 1473-2021 que propone la ley que implementa una planta de producción de vacunas y mejora el proceso de producción de bienes de importancia estratégica para la salud pública y productos biológicos a cargo del congresista Luis Picón. Damos la bienvenida al congresista Luis Picón, quien expondrá a este pleno su proyecto de ley 1473-2021. Tiene la palabra, congresista Picón. Sí, buenos días, señora presidenta, y a través de usted también a todos los integrantes de esta importante comisión y también de esta importante reunión. Efectivamente, vamos a sustentar el proyecto de ley 1473-2021 de mi autoría, que se denomina proponer implementar una planta de producción de vacunas y mejorar el proceso de producción de bienes de importancia estratégica para la salud pública y productos biológicos. Sabemos y entendemos que en los últimos años hemos tenido una pandemia que ha permitido, digamos, que el Perú sea campeón mundial en mortalidad por esta enfermedad. Y desde ya creemos que se tiene que trabajar en función a fortalecer la producción de vacunas. El Centro Nacional de Productos Biológicos actualmente no tiene la capacidad tecnológica, no ha renovado suficientemente todas y cada una de el proceso de investigación y fabricación. Por eso creemos que este es una planta que tiene muchísimos años en función y por eso estamos propendiendo a que se tiene que implementar una planta de producción de vacunas. Desde ya, el diseño antiguo de sus ambientes no soporta flujos que garanticen la no contaminación. La desactualizado estado del mobiliario no coadyuva al correcto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Y sus instalaciones y equipamiento tienen un promedio de 30, 40, hasta más años. Por eso es importante y necesario pensar no solo en los momentos actuales, sino a futuro. La siguiente, por favor. Creemos que la OPS
en el año 2017 observó el incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de la planta en mención. En el año 2019, el órgano de control institucional llevó a cabo una auditoría debido a las observaciones de incumplimiento de buenas prácticas de manufactura, en la que se suspendió la producción de vacuna antirrábica. Y también ese mismo año se tuvo una visita técnica del Instituto de Brasil y del Instituto Nacional de Salud de Colombia, quienes elaboraron un informe de observaciones para la actual planta de vacuna. Por eso creemos que se tiene, la siguiente por favor, trabajar por permitir, digamos, la construcción, implementación de una nueva planta, la importancia de la producción de productos biológicos y la necesidad de fomentar la producción de vacunas. Entendemos que las vacunas, más que tratar enfermedades, ayudan a prevenir, y esto se ha demostrado en la actual pandemia. Estamos en el 80-85% de la población vacunadas con una primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, y prácticamente la población sí ya está protegida. Se previenen enfermedades infecciosas, pues al interactuar con el sistema inmunológico del receptor, producen una respuesta inmune en el organismo, y esta respuesta inmune es la que protege a la persona, al paciente y a la población. En nuestro país, ejemplos de producción de vacunas para combatir enfermedades infecciosas la tenemos en el Centro de Vacuna Antirrábica, también la vacuna antiamarílica, y también, al no ser vacunas de alta rentabilidad, su producción mundial es escasa. La siguiente, por favor. El COVID-19 nos ha prácticamente permitido evidenciar que nuestro sistema de salud estaba totalmente precario. La pandemia del COVID-19 es una de las peores males que viene azotando nuestro país, habiendo contagiado a más de 4 millones de nuestra población, dejando más de 216,000 muertos. Las vacunas por COVID-19 fue una de las más rápidas de la historia en producirse, dado que apenas tardó un año, siendo que desde el 11 de agosto de 2020 Rusia registró la primera vacuna, y el 2 de diciembre de 2020 ya se había aprobado también el uso de las vacunas Pfizer y BioNTech. A partir de ella, recién el 7 de febrero de 2021 llegó a nuestro país el primer lote de vacunas contra el COVID-19 de la marca Sinopharm, de tan solo 300,000 dosis, que resultó totalmente insuficiente, toda vez que tenemos más de 30 millones de población, y a la fecha, felizmente, ya hay un 85% de la población vacunada, la población protegida. La siguiente, por favor. Propuesta. Por ese motivo proponemos en el artículo 4 una disposición declarativa que exhorte al Poder Ejecutivo a efectuar un proceso de modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos e implemente una nueva planta de producción de vacunas. Y también proponemos disposiciones que deberán observarse en el caso se efectúe este proceso de modernización e implementación de producción de vacunas. La siguiente, por favor. Por eso creemos importante este proyecto de ley, toda vez que se propende a modernizar la fabricación de productos biológicos, no solo para la vacuna para el COVID-19. Necesitamos vacunas que se fabrican de manera en condiciones no adecuadas, las vacunas antirrábicas y otro más, y creemos que tenemos que trabajar de aquí al futuro, tenemos que trabajar ante otras eventualidades. Tenemos ya una nueva enfermedad que está quejando a la población, y para eso creemos que se tiene que fortalecer desde ya nuestro Centro Nacional de Producción de Productos Biológicos. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Gracias, congresista Picón. A continuación cedemos el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen intervenir. Yo digo que sí se llama ahí un centro de niños. Tiene la palabra, congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. Reiterar el saludo y saludar al doctor Luis Picón por este excelente trabajo que en cierto modo hace pues no de que la atención de la salud cada día sea más barata, porque las vacunas son la fuente de la medicina preventiva y muchas veces nos va a hacer menos dependientes de la tecnología foránea. Es cierto que en el país, por ejemplo en Chincha, un doctor Fernández estuvo fabricando vacunas, pero no le dieron, como se dice, esa facilidad para que lo hiciera producir a mayor escala durante la pandemia. Yo creo que con esta ley daría facilidad, promovería, y sabemos muy bien el cuarto principio elemental de economía es la promoción. Entonces yo creo varios empresarios podrían incluso hacer eco de eso y fabricar pues, vacunas, medicinas que nos podrían ayudar a controlar las enfermedades. Y ahí va ligado también con el proyecto que ha mencionado, por ejemplo, el congresista Valdemar, la medicina, como se dice, no de la medicina preventiva. Yo creo que es un acierto y yo lo felicito al doctor Picón. Muchas gracias. Gracias, congresista Guamán. ¿Algún congresista más desea intervenir? Bueno, concluidas las intervenciones, agradecemos la presentación del proyecto de ley 1473-2021 a cargo del colega congresista Picón. A continuación, como cuarto punto de orden del día, tenemos la presentación de sustentación del proyecto de ley 1941-2021, que propone ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables a cargo de la congresista Rocío Torres. Señores congresistas, hemos programado la sustentación de la iniciativa de la congresista Rocío Torres, a quien dejamos en el uso de la palabra. Adelante, congresista. ¿Ella también es médico? No, es de equipo. Pero... Congresista Torres, encienda su micrófono, por favor. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Como siguiente punto tenemos el orden del día sustentación del proyecto de ley 2228-2021 que propone la ley que establece medidas de protección y atención integral de personas que padecen de epilepsia y epilepsia refractaria, a cargo de la congresista Kelly Portalatino. El siguiente proyecto en sustentarse es la iniciativa que propone la congresista Kelly Portalatino, a quien dejamos en el uso de la palabra. Tiene la palabra, congresista Kelly Portalatino. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. En esta oportunidad vamos a sustentar el proyecto legislativo 2228-2021, ley que establece medidas de protección y atención integral de personas que padecen de epilepsia y epilepsia refractaria. Siguiente, por favor. La presente iniciativa legislativa busca generar un marco normativo que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por epilepsia y epilepsia refractaria. Los estudios recientes de la Organización Panamericana de Salud, OPS, afiliada a la Organización Mundial de la Salud,
5 millones de personas padecen esta enfermedad. En el Estado peruano nos cuesta reconocer la diversidad existente y lamentablemente a partir de ahí tiende a desalentar la desconcentración de las profesionales de medicina, ocasionando la falta de atención en salud oportuna, especializada a las personas que padecen de esta enfermedad. Igualmente, los escasos servicios que se les proporcionan rara vez consideran sus características propias, como en las comunidades nativas de nuestro Perú profundo, como en el caso de la salud pública, en que suele ser difícil que se reconozcan diversos problemas de salud y que la epilepsia y la epilepsia refractaria no sería ajena por falta de profesionales especialistas. La epilepsia y epilepsia refractaria demandan de un alto costo y en la epilepsia refractaria mayor aún, porque se triplica estos gastos, dado que utilizan fármacos de 3 a 4 tomas diarias, señora presidenta y colegas congresistas, lo cual conlleva a diversas consecuencias para el paciente. Sumado a ello, este tipo de tratamiento farmacológico debe ser de forma constante y en la mayoría de las personas epilépticas es de difícil acceso. Y quiero hacer un preámbulo, señora presidenta, porque si nosotros visualizáramos el petitorio único nacional de medicamentos, no cuentan varios fármacos para estas patologías con que se haya actualizado ese petitorio y más aún que no pueden cubrir los gastos. ¿Por qué? Existen monopolios, existen farmacias privadas que concertan precios y esa es la cruda realidad, generó un perjuicio al bolsillo de las familias de epilepsia y epilepsia refractaria. Por otro lado, las limitaciones que le impiden conservar un puesto de trabajo por la enfermedad que padecen, en esa línea también se ven afectados por ser discriminados en sus centros de labores, limitándoles en sus habilidades y competencias y que al cesar abruptamente incide en las tasas de mortalidad y morbilidad prematura, dejando a la familia en total desprotección. Es por ello que urge implementar un marco normativo que proteja a este grupo vulnerable en todas sus esferas biopsicosociales. Toma en cuenta a los pacientes con epilepsia cuyo costo se verá reducido en las transacciones al ser atendidos con regularidad y sin discriminación, beneficiando a la protección de su derecho a la salud. El costo para el Estado se verá reflejado en las para implementar adecuada política de salud en favor de los pacientes. En las entidades privadas, el costo se traduce en el reconocimiento de la responsabilidad social, el cumplimiento en el pago de los seguros sociales, beneficiándose a través de la mejora continua de la imagen empresarial y la puesta en escena de la responsabilidad social. La presente iniciativa legislativa, señores congresistas, lo ubicamos dentro del marco de la 13ª Política de Estado, lo cual forma parte del Acuerdo Nacional sobre la Política de Desarrollo con Equidad y Justicia Laboral. La presentación de esta iniciativa legislativa tiene como iniciativa que se enmarca en la agenda legislativa para el periodo 2021-2022, cuyos objetivos apuntan a una equidad y justicia social, promoción de igualdad de oportunidades y leyes para atender los problemas de personas con discapacidad. Por eso, colegas congresistas y señora presidenta, apoyemos a las personas con epilepsia refractaria. Y permítame, señora presidenta, expresar, ya muy al margen de la exposición de esta iniciativa legislativa, en este tema tan sensible nos falta trabajar mucho con las instituciones de salud que requieren urgentemente contar con
médicos especializados y que lamentablemente el país no cuenta con los neurólogos necesarios para enfrentar a aquellos pacientes que lo necesitan, y esta brecha incide en las consultas médicas que demoran entre 3 a 4 meses para ser atendidas, y generando un embalse y consultas externos en los hospitales de apoyo o hospitales de mayor complejidad. En el Perú, señora Presidenta y colegas, 20 de cada 1000 personas tendrían epilepsia, una enfermedad frecuente que identifica cuando los pacientes tienen crisis o convulsiones, que afecta la calidad de vida de los que la padecen, y estas convulsiones se presentan cuando la persona es adulta, que conlleva la depresión y otras afecciones. Eso hay que tener en consideración, y las empresas privadas y a la vez públicas no contemplan eso y no tienen esa instrucción o esa retroalimentación y o capacitación para poder insertarnos, ¿no?, dentro de una mejora ante una sociedad inclusiva. La atención necesaria que requieren los pacientes puede tener una vida normal con un tratamiento médico adecuado, llevando una vida saludable a través de una alimentación saludable, buscando reducir el estrés, este estado mental que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales cuando no son atendidos correctamente o no lleven ese adecuado tratamiento continuo. Ante esta realidad se requiere que efectúen evaluaciones neurológicas para reconocer patrones que podrían desarrollar esta enfermedad y hacer el diagnóstico adecuado, anticipándose las convulsiones. Sin embargo, la atención primaria en la salud, que son los puestos que carece de estos médicos, significando el acceso oportuno y especializado. La epilepsia, colegas congresistas, es una condición frecuente en la infancia como etapa primaria, y especialistas en su atención primaria para su diagnóstico correcto, que cumplen un rol fundamental para el seguimiento posterior del paciente epiléptico y esta patología frecuente en la infancia, y un motivo de consulta no poco habitual en la consulta de atención primaria por falta de información muy probable. Su abordaje y diagnóstico terapéutico también es complejo y suele requerir un manejo por parte de la especialidad de neurología. Inclusive la carbamazepina, pero que sin embargo está fuera ahorita de la entrega, porque se entregaban a cada paciente para el tratamiento mensual, pero que en la actualidad ya no lo están dando, e inclusive los pacientes de salud que van también con su receta, en los últimos meses le han dicho que no cuentan con el medicamento. Entonces, nosotros tenemos que dar prioridad, porque ya sé que es una enfermedad que le puede dar a cualquier momento de la vida, pero que necesita los tratamientos, ya que el tratamiento es por largo, o sea, de por vida. Y mayormente, pues, las personas que les afecta esta enfermedad son de condiciones humildes, ¿no? Entonces, en su gran mayoría, porque esto no ve raza, ni edad, ni sexo, ¿no? Pero de todas maneras, lo que se trata en estos momentos es del medicamento, que por favor lo entregue el Ministerio de Salud, como la levodopa cardiodopa, que es un medicamento que ya está establecido para el tratamiento de esta enfermedad, pero sin embargo no lo están entregando por carencia de ello. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Infantes. ¿Alguien más desea intervenir? Concluidas las intervenciones, agradecemos la presentación del proyecto de ley 2228 a cargo de la congresista Kelly Portalatino. Como siguiente tema tenemos la sustentación del proyecto de ley 2327-2021, que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la regulación del bisfenol A para la protección de la salud de los lactantes y niños pequeños
cargo de la congresista Yaelil Trigoso. Vamos a recibir la presentación a cargo de la congresista Trigoso, a quien dejamos en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Julón Irigoyen. Buenos días a todos los presentes que integran esta importante comisión de salud. En término, presidenta, pido que se pueda reflejar mis diapositivas. Ahí está. Gracias. He presentado este proyecto de ley número 2327, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la regulación del bisfenol A para la protección de la salud de los lactantes y niños pequeños. Muchos se preguntarán qué significa bisfenol. Pues es un compuesto químico que se utiliza desde hace muchos años en la fabricación de diferentes plásticos como el polibicarbonato y resinas. En realidad, esta sustancia químico-orgánica proviene de la condensación de la acetona, de ahí su denominación bisfenol A, BPA, que se usa principalmente en la combinación con otras sustancias para fabricar múltiples productos en la industria. Siguiente, por favor. Siguiente. Presidenta, la presente iniciativa en realidad busca regular el uso de esta referida sustancia química en la elaboración de envases para alimentos de niños y lactantes. Si bien es cierto, hay un informe en EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que se realizó en el 2015, donde señala que estas dosis de exposición diaria a la población no presentan riesgo. Sin embargo, sí puede observarse consecuencias más acusadas en lo que es la población sensible y expuesta durante gestación y lactancia. Siguiente, por favor. Bajo este contexto, es preciso señalar que hay estudios realizados en diferentes países donde este químico es capaz de alterar de forma negativa el correcto funcionamiento corporal. El uso del bisfenol A ya está regulado en los países como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, entre otros países más. Este químico del bisfenol A tiene posibles efectos cancerígenos y también posibles efectos adversos en lo que es riñón e hígado, por la cual, presidente y colegas, he presentado esta iniciativa porque me causa mucha preocupación, yo creo que también en algunos de la gran mayoría de nuestra población, y también en los organismos públicos y autoridades reguladoras de productos plásticos de uso alimentario. En caso, en el 2019, del 20 de junio, el Ministerio Público solicitó que se reduzca la presencia del citado insumo químico en un máximo de 0.05 miligramos por kilogramos de alimento para los envases y o revestimientos de envases en contacto de comestibles. Nuevamente, otra autoridad importante como es la DIGEMIT del 2012, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, del DIGEMIT alerta en el número 29 que se ha cancelado los registros sanitarios de biberones fabricados con policarbonato y se ha dispuesto su retiro del mercado peruano. Por tanto, presidenta, el año pasado, del 2021, mediante resolución ministerial del MINSA 712-2021, se realizó la publicación del proyecto de norma sanitaria que regula el uso de bisfenol A en los barnices y revestimientos empleados en envases para alimentos destinados a lactantes y niños pequeños. Por la cual, presidenta, he traído esta iniciativa legislativa con la finalidad de proteger la salud de los lactantes y niños pequeños que consumen alimentos envasados, y donde se busca declarar, obviamente, la necesidad pública de regular por parte del MINSA el uso del bisfenol A. Gracias, presidenta, y espero contar con el apoyo de esta importante Comisión de Salud, contar con su voto. Gracias. Gracias, colega congresista Trigoso. Vamos, a continuación cedemos el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen intervenir. Tiene la palabra, congresista Martí Corelli. Bueno, yo saludo la propuesta de su proyecto de ley de la congresista.
tiene mucha relevancia porque justo en el Pleno creo que hay un proyecto de ley con respecto a ampliar los plazos para el uso del Ternopol y otros envases. Creo que esto tiene relevancia y creo que merece todo el respaldo y creo que no habría ningún problema. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, congresista Marticorena. ¿Algún colega congresista que desee intervenir? Bueno, concluidas las intervenciones, agradecemos la presentación del proyecto de ley de nuestro colega congresista Cheryl Trigoso. A continuación, como séptimo tema del día, tenemos la sustentación del proyecto de ley 2474-2021 que propone la ley que modifique el artículo 22 de la ley 26842, Ley General de Salud, y que los profesionales de odontología, psicología, biología y nutrición integren el equipo multidisciplinario de salud a cargo del congresista Jorge Marticorena. Dejamos en el uso de la palabra al congresista Jorge Marticorena para que presente los principales alcances de su propuesta de ley. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La propuesta que yo traigo hoy día, casi todos a veces lo mencionamos en cada intervención que tenga que ver con problemas de salud. Se trata de modificar un artículo de una ley que ya tenemos, a efectos de que se adecue a las necesidades que hoy día la pandemia nos ha dejado. Y en las intervenciones que hoy día he podido escuchar se ha mencionado mucho con el tema de la salud pública, atención primaria, equipo multidisciplinario. Entonces, este proyecto de ley trata de alguna manera de formalizar lo que ya existe. Tampoco, como al final voy a demostrarme, no va a generar gastos al Estado. Por lo tanto, lo que va a permitir es la formalización y el ordenamiento de lo que ya se viene haciendo en los diferentes establecimientos del país. Partimos con que la salud, si puede poner, avancen a la otra, ya, a ver, el anterior, la siguiente, ya ahí. Vamos a partir que la salud es un derecho y un bien público. El Estado está obligado a brindar atención desde el inicio ni siquiera desde cuando no hay enfermedad, a través de la promoción, la prevención y promoción de la salud. Y de ahí, cuando aparece la enfermedad, el Estado también está obligado a brindar hasta la última etapa, hasta el último nivel de atención. Y por lo tanto, obviamente eso literalmente se conoce, pero hoy día estamos escuchando las grandes dificultades que hay cuando hay que brindar el servicio, cuando requiere, digamos, servicio de alta especialidad. Se hace muy costoso en la población, que en su gran mayoría, según la Organización Mundial de la Salud, casi el 50% de la población mundial no tiene un servicio básico integral que le puedan brindar. Por lo tanto, recomienda siempre al Estado señalar de que en su presupuesto debe siempre haber un incremento en temas de salud pública, y habla inclusive de 1%, incrementar a todos los gobiernos. Como se tiene un problema que obviamente lo hemos señalado, avanza la otra, y el Ministerio de Salud ya señaló con anterioridad qué cosa era el equipo básico de salud, ¿no? Hablamos del médico, la enfermera, el obstetriz y un personal técnico de enfermería. Eso es lo que se conocía de manera formal. Pero hoy día los hechos han demostrado que eso ya no es así, ya hay un equipo mucho más amplio que es multidisciplinario. Obviamente entendiendo con las competencias que requiere cada uno de ellos, o sea, cada profesional, cada disciplina responde, digamos, ya a competencias específicas, que eso hace la diferencia en lo que se ha formado. La Organización Mundial de la Salud ya definió el equipo de salud como una asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas profesionales, pero con un objetivo común, que es el proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias y la atención más integral de la salud posible. Ya no se habla de la salud de las personas, ni de la familia, se habla de la comunidad. Y para hacer esa labor de servicio a la comunidad ya se requiere un equipo multidisciplinario. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya lo recomendaba. En esta foto podemos ver lo que era la salud pública, la atención de salud en los establecimientos. Ahí déjenlo. Ahí podemos ver esa fotografía, lo que era antes. Ya desde ahí hablábamos de la crisis en salud pública, la crisis de atención, porque los establecimientos en salud eran negativos. Ya hablábamos de una crisis tremenda, la falta de hospitales,
y recurso humano especializado, todo eso ya lo hablábamos. Pero la pandemia, pasa la otra, la pandemia terminó por desnudar bruscamente la situación de la salud pública en el país. Y obviamente es un cuadro lamentable que hemos tenido con el tema de la pandemia, que realmente desnudó nuestra pobre capacidad de atención en los establecimientos de salud. Esperemos que eso nunca vuelva a ocurrir, o en la dimensión, ¿no? Ver a nuestros familiares, amigos, digamos, por el tema de la pandemia, en las calles, sin ser siquiera poder ser enterrado como debería de ser. Entonces, eso desnudó, hizo ver que realmente lo que estaba pasando en el país. Sin embargo, situaciones como esta nos obligan a buscar criterios de unidad para poder afrontar y que esto no vuelva a ocurrir. Lamentablemente eso no pasó. Por eso que hoy día yo me alegro que en las diferentes intervenciones que hay en el Pleno, cuando hablamos de salud, hablamos ya de salud integral, hablamos de equipo multidisciplinario. Entonces, lo que pretendo ahora con estas imágenes es que realmente se reconozca y se formalice lo que ya en los hechos se ha venido así, se viene haciendo. Yo soy profesor de salud pública y he tenido la oportunidad de visitar establecimientos de salud en Andahuaylas, en Abancay, en Huamanga, Ayacucho, en Piura, en Ica, y yo veo que hay un equipo multidisciplinario. No solamente está el médico, la enfermera o la obstetriz, también hay otros profesionales que hacen esa labor. Entonces, a propósito de esta ley, que es modificar el artículo 22 de la Ley de Salud, con la intención de formalizar lo que ya tenemos, ¿no? El artículo 1 de este proyecto de ley tiene por objeto integrar el equipo multidisciplinario de salud a los profesionales de odontología, psicología, biología y nutrición, a fin de garantizar la salud integral de la comunidad en la prevención y tratamiento. Ojo, ya no hablamos no solamente de prevención o promoción, sino tratamiento. Entonces, esto tiene que ver, y creo que en el tema de odontología, hablar la necesidad que hay que se tenga como parte del equipo, creo que ya los hechos señalan que así tiene que ser. Y también hemos visto, y hay proyectos de ley que se ha hablado, inclusive de un odontólogo en cada centro educativo, eso da relevancia e importancia al rol del cirujano dentista. El caso del psicólogo, hoy día después de la pandemia, inclusive también creo que se aprobó un proyecto de ley de un psicólogo para un colegio. Entonces, eso también realza la necesidad, la importancia que el psicólogo debe ser parte de este equipo multidisciplinario en los servicios de atención, no solamente en el primer nivel de atención, sino también en los otros niveles, porque la promoción y la prevención no solamente está en el primer nivel de atención, está en los 3 niveles de atención que hay en salud. Entonces, el caso de los biólogos también igual. Hoy día hemos podido descubrir la importancia que tienen los biólogos en los establecimientos de salud para detectar de repente alguna enfermedad, y eso ha ayudado bastante en muchos establecimientos. Yo he podido ver la necesidad y la importancia que tiene el biólogo en un establecimiento de salud en los diferentes lugares del país. Y la nutrición, ni qué hablar. Hoy día el Perú, en el tema, digamos, de las enfermedades cardíacas, de diabetes inclusive, pasa por el tema de la nutrición. Y también hoy día el nutricionista pasa a ser parte de un equipo multidisciplinario. Eso más o menos es lo que hemos señalado en el primer artículo. Y la modificación que tiene que ver del artículo 2, sobre la modificación, señalo, modifíquese el artículo 22 de la ley 26842, que es la ley general de salud, conforme a la siguiente redacción. Modificatoria de la ley 26842, artículo 22. Para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo establece y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley. Los profesionales de odontología, psicología, biología y nutrición integrarán el equipo multidisciplinario que hace referencia ya en el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, aprobado por resolución ministerial número 030-2020-MINSA, y el manual de implementación del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, aprobado por resolución ministerial número 220-2021 de la MWSA. Disposiciones complementarias finales. Primera,
dispóngase que el Poder Ejecutivo adecúe el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, aprobado por resolución ministerial número 030-2020, y el manual de implementación del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, aprobado por resolución ministerial número 220-2021-MINSA y demás normas pertinentes sobre la materia a la modificatoria efectuada en el artículo 2 de la presente ley. Antecedente. La implementación de los equipos multidisciplinarios de salud se inicia el 9 de abril de 2009, donde se publicó la ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal, que consagró el derecho pleno y progresivo a la seguridad social de la salud, para lo cual se planteó como objetivo que toda la población en el territorio nacional disponga de un seguro de salud sobre la base de un plan esencial de aseguramiento en salud, PEAS. Y así podemos entrar en las siguientes positivas antecedentes normativos que dan sustento a lo que yo estoy planteando en este proyecto de ley. Puede pasar la siguiente. Ahí señalo claramente los antecedentes normativos que dan sustento a esta propuesta de proyecto para reconocer la formalidad de un equipo multidisciplinario, respetando las competencias que cada uno pueda tener. En antecedentes del problema, quiero señalar nuevamente el primer nivel de atención en salud, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Salud, es la primera línea de contacto en la población que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de salud de las personas, familia y comunidad de manera ambulatoria, de acuerdo al manual de implementación del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, aprobado por resolución ministerial número 220-2021. ¿Por qué se hace bastante énfasis en el primer nivel de atención de salud? Ahí en ese primer nivel nosotros desarrollamos la actividad de prevención y promoción de la salud. Y obviamente una de las cosas que siempre se ha hablado hay que reforzar. No queremos, sí es cierto que necesitamos hospitales, pero lo ideal es que no hagamos que los pacientes o las personas lleguen al hospital, sino que ellos sean atendidos y resueltos su problema de salud en el primer nivel de atención. Eso lo podrían lograr implementando el recurso humano suficiente de tratamiento y también de una infraestructura adecuada que de alguna manera garantice. El plazo, recordemos, o sea, el colapso de los hospitales en tema de la pandemia fue como consecuencia que no se reforzó el trabajo en el primer nivel de atención. Y obviamente eso saturó y vimos cuadros lamentables, penosos, con respecto, digamos, cuando los hospitales ya no tuvieron la capacidad de recibir a los pacientes. Y sigue ocurriendo hasta ahora, ¿no? Sigue ocurriendo hasta ahora porque hasta ahora no hemos hecho que en educación, que tiene que ver con la promoción, que los pacientes sepan diferenciar entre lo que es urgencia y emergencia. Entonces, hay veces no hay necesidad que los pacientes vayan al hospital, pero recurren al hospital porque creen que ahí van a solucionar el problema, cuando eso muy bien lo pueden resolver en los establecimientos del primer nivel de atención. Por eso yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar nosotros todo nuestro esfuerzo. Como señalaba, hay un marco legal que de alguna manera de la Constitución misma del Estado, Constitución Política del Perú, en el artículo 7 consagra, dice que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Ley número 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal, publicada el 9 de abril de 2009, cuyo artículo dice: establece que tiene como objeto establecer el marco normativo del aseguramiento universal de salud. Como ustedes pueden ver, hay argumentos legales que realmente siguen esto de lo que yo estoy planteando. Y ahí he colocado también otros más vinculados a todo lo que tenga que ver con la actividad multidisciplinaria. La propuesta legislativa que yo planteo ahora dice: plantea que es necesario e importante, en atención a las consideraciones expuestas en líneas precedentes, equipo multidisciplinario de salud integrado por un médico, un enfermero o enfermera, un obstetra, un técnico asistencial de la salud sea integrado, además por especialistas en odontología, psicología, biología y nutrición. Esto lo señalo y creo que quienes trabajan en salud saben muy bien que este es el equipo que funciona en los establecimientos de todo el Perú. Esto lo he podido comprobar. Son ellos los que trabajan con el equipo. Ya no hay el trabajo individualista que trata de resolver problemas de salud en la comunidad o en la familia. Es un equipo. Y ese equipo es la que realmente hoy día estoy pretendiendo
que se formalice y se respete. El análisis de beneficio que hay con respecto a esto, el proyecto de ley de mi autoría no plantea la creación ni aumento de gasto público, por tanto, no genera gastos al erario nacional, ajustándose a lo dispuesto en el literal A del inciso 2 del artículo 76 del reglamento del Congreso de la República. Por el contrario, busca prevenir y promover la salud integral en el primer nivel de atención de la salud con la intervención del equipo multidisciplinario de salud, conformado por un equipo de médicos, odontólogos, psicólogos, biólogos y nutricionistas. Efectos de la norma en la legislación nacional vigente. El proyecto de ley planteado no entra en conflicto ni transgrede ninguna norma legal vigente. Asimismo, se encuentra en armonía con las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional y se complementa con lo normado por la Constitución Política del Perú en los artículos 7, 9, 10, 11 y 12. Asimismo, está en concordancia con la Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud, entidad rectora encargada de diseñar la política de salud. La serie de norma está inmersa en el marco de acuerdo nacional, como lo he señalado, en la política número 13, que trata la promoción y prevención de la salud, que es lo que siempre hemos señalado cuando hemos intervenido con respecto a la política de la salud pública en el país. Que a continuación se enuncia política del Estado número 13, promover la salud y prevenir las enfermedades en la población, con inclusión de medicina tradicional y complementaria, respetando la interculturalidad, disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrición crónica y la anemia, garantizar el acceso a los medicamentos genéricos de calidad para toda la población. Esto tiene que ver con eso, también lo he podido comprobar en los poblados de la selva, donde realmente ellos tienen también su cultura, y eso hay que respetar, ¿no? Y eso el médico que va para allá, de alguna manera lo realiza. Esa es la vinculación y el aprovechamiento de los usos y costumbres que ellos han tenido durante muchos años. Eso de alguna manera ha ayudado a entender y a ver empatía con la población y no tenga ningún problema con respecto a lo que ellos están buscando. De igual manera, el proyecto tiene estrecha relación con la agenda legislativa promulgada por resolución legislativa del Congreso de la República número 02-2021-2022, que en el segundo objetivo denominado Equidad y Justicia Social, focalizado en la política de Estado número 13, que trata de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social, diversificado en temas y proyectos de salud. Esto es lo que en buena práctica pretende este proyecto de ley. Ya muchos han hablado hoy día, han tocado equipo multidisciplinario, y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que en esto solamente lo que estamos tratando es formalizar y ordenar lo que ya existe. O sea, eso lo digo, yo creo que lo que son profesionales de salud que trabajan en la selva, en la sierra, saben que este equipo funciona así. No hay que es el médico solo, no es que la enfermera solo, hay un equipo. Inclusive en algunos establecimientos, muchas veces el jefe del establecimiento es una enfermera, es un farmacéutico, es un psicólogo, o es un odontólogo, o es un médico. Entonces, eso habla del equipo. Entonces, obviamente entendemos que por la especialización en temas de salud, el médico muchas veces lidera y capitanea esto, eso lo reconocemos, pero ya no podemos hablar solamente de una disciplina, sino de varias disciplinas. Y este proyecto de ley lo trata simplemente de ordenar y formalizar lo que en las prácticas. Eso es lo que quería plantear, doctora. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra a los colegas que deseen intervenir. Tiene la palabra, congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, reiterar el saludo a usted, a los integrantes de la comisión, como también al doctor Martí Corena. Yo creo que es un acierto, ¿no?, de que tanto el odontólogo, el psicólogo, el biólogo y el nutricionista formen parte del equipo de profesionales para poder hacer un tratamiento, pues no un adecuado consulta multidisciplinaria a los pacientes que acudan. Yo creo ambas intercambian ideas, pareceres. Yo creo que la atención sería más eficaz, sería pertinente que este equipo se integre al que está planteando el congresista Martí Corena. Muchas gracias. Gracias, colega Guamán. ¿Algún colega congresista que desee intervenir? Tiene la palabra, Sí. congresista.
Gracias, presidente. Solamente felicitar al congresista Jorge Martí Corena por este excelente proyecto y felicitarlo por la exposición brillante que ha hecho esta mañana. Muchas gracias, colega. ¿Algún congresista que desee intervenir? Bueno, concluidas las intervenciones, agradecemos la participación de nuestro colega congresista Martí Corena. Siguiente punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 2849-2022, que propone la ley que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud, a cargo de la congresista Milagros Jáuregui. Dejamos a la colega congresista en el uso de la palabra para que exponga a este pleno la iniciativa de su autoría. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidente. Buenas tardes, señora presidente y colegas congresistas todos. Quiero pedir, por favor, si me pueden ayudar a pasar mi presentación. Gracias por la oportunidad de sustentar el proyecto de ley que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional del Perú. La lactancia, señora presidente, es un derecho humano fundamental que debe ser promovido y protegido por el Estado, la sociedad, las familias y la comunidad, por lo que requiere un trabajo articulado entre todos los sectores. La leche materna es un tejido vivo que alimenta, protege y estimula el desarrollo neuronal de los lactantes, siendo el alimento más completo que ellos puedan recibir. Para mantener este invaluable beneficio, cuando no se dispone de leche en la propia madre, la leche pasteurizada de madres donantes es la mejor opción para la alimentación de los bebés prematuros o en alto riesgo. Por ella, señora presidente, como un avance tecnológico muy importante, aparecen los bancos de leche conformando por equipos de profesionales trabajando en relaciones especiales para recibir, proceder, clasificar, almacenar y distribuir la leche donada. Asimismo, estos bancos generan conocimiento tecnológico y promueven la lactancia materna. La leche materna proporcionada a través de los bancos ha salvado billones de vidas de bebés, en especial de prematuros. De cada 10 nacimientos, uno nace prematuro en el mundo. En Perú, cada año nacen cerca de 30,000 bebés prematuros que tienen más riesgo de tener problemas de salud que los bebés que llegan a terminar el tiempo adecuado. Por más que hoy más que nunca es prioritario contribuir con la reducción de las muertes evitables de neonatos y lactantes, así como brindar mayor protección al niño durante toda su vida y también a la madre. En ello va relacionado el objetivo del proyecto de ley. El proyecto de ley número 2849 tiene por objetivo establecer los lineamientos generales de implementación y desarrollo de los bancos de leche humana en el Perú como una estrategia para la reducción de la mortalidad, normalidad infantil mediante la promoción y fomento de la leche materna, aplicada a la tecnología para el procesamiento de leche humana segura en los bancos. Vemos cómo en Brasil cuenta con 225 bancos de leche materna, Guatemala cuenta con 13 bancos de leche materna, Venezuela cuenta con 11 bancos de leche materna, Cuba cuenta con 14 bancos de leche materna, Colombia cuenta con 15 bancos de leche materna, México con 32 bancos de leche materna, Italia con 39 bancos de leche materna, Francia con 36 bancos de leche materna. El caso de Perú solo se cuenta con 3 bancos de leche materna operando en la actualidad. Uno en el Instituto Nacional de Maternidad Perinatal, el segundo en el Hospital San Bartolomé de Lima y el tercero en el Hospital del Carmen de Huancayo. Vemos que países con mucho menos población y recursos que el nuestro, a través de los años, han ido implementando el número de bancos de leche materna.
Como país, debemos aspirar que en todos los hospitales del Perú, con atención materno-infantil, tengan un banco de leche materna. Ser un país proactivo es invertir en tener una población saludable para que ejerzan plenamente todos sus derechos. Como datos que sustenten el costo-beneficio de este proyecto tenemos, a más lactancia materna se podría aportar hasta 300.000 millones de dólares a la economía mundial cada año. Que a la malnutrición le cuesta al Perú un equivalente de 4,6% de su PBI. El estudio, el costo de la doble carga de la malnutrición tiene un impacto social y económico en el Perú. Muestra de la deficiente nutrición le cuesta al Perú más de 10.000 millones de dólares. Por ello, el beneficio el referido estudio es contundente al recomendar que se debe fortalecer las estrategias de promoción de la del Banco de Leche Materna. La Asociación Española de Pediatría informa que por cada euro invertido en leche materna donada, la unidad neonatal que se ahorra entre 6 y 16 euros. Es decir, existe un claro ahorro económico para las para las unidades neonatales al contar con los bancos de leche humana. Por ejemplo, en el Instituto Nacional Materno logró disminuir la estancia hospitalaria del recién nacido prematuro en las salas de cuidados intensivos de 36 días a 13 días promedio, y que lo que equivale en reducir los costos hospitalarios y para ello, y todo ello a través del Banco de Leche Materna. Tenemos a economistas nobles que sugieren a los países incluir el valor de la lactancia materna en el PBI, ya que es altamente rentable apoyar que las mujeres amamanten a sus hijos. Un estudio realizado en Australia muestra que las madres que no realizaron la lactancia le costaron al sistema de salud alrededor de 100 millones de dólares al año, motivo de la existencia de enfermedades infecciosas por las que son más proclives a ser hospitalizados los niños que no reciben la leche materna. Presidente, congresistas, invertir en la lactancia materna y en los bancos de leche humana es altamente redituable, sustentada en evidencia científica, al disminuir la mortandad, la estancia hospitalaria y la mortalidad infantil, con impacto social y económico para todas las familias del Estado peruano. Por ello, el Estado debe de fomentar la creación de bancos de leche materna y contribuir a su funcionamiento como una prioridad. En tal sentido, señora Presidenta, se requiere una ley que dé alcance nacional, que garantice la expansión y sostenibilidad de los bancos de leche humana en todo el país, así como la implementación y desarrollo de la red nacional de estos bancos. Es importante acotar que mi despacho en agosto, mes de la lactancia materna mundial y peruana, realizó el foro de los bancos de leche, estrategia para la disminución de la mortalidad infantil, que contó con la participación del viceministro de Salud, decanos de los colegios profesionales, directores de hospitales, entre otras instituciones relacionadas a la salud, así como el presidente de la Red Global de Banco de Leche de Brasil y la Universidad de Valencia, España. Todas estas instituciones y personalidades coincidieron en la importancia del rol de los bancos de leche materna en el mundo y en nuestro país. Señora Presidente, deseo proyectar un corto video y solicito la autorización respectiva para hacerlo. Y otra.
Y la cultura de donación en todas las organizaciones la leche que necesitamos para dar a más niños para Yo creo que no se difunde suficientemente lo que puede hacer el tipo de leche materna pasteurizada. Se salva la vida de varios bebés. Este sistema de leche debe tener casi todas leches privadas. Muchas veces lo que el gobierno no está funcionando es mejorar, pero con eso solucionamos. Hijo alimentado con leche privada, problemas coronarios, problemas de colesterol, problemas de diabetes, problemas de obesidad, no hay ningún alimento que se le compare mejor que la leche, mejor que la leche. Me gustaría que la cultura de donación en toda la población del país para que la leche que necesitamos para dar a más niños que puedan más niños. Yo creo que no se difunde suficientemente lo que se puede hacer con un tipo de leche materna pasteurizada. Se salva la vida de varios bebés. Este sistema de banco de leche debe tener casi toda leche y debe tener muchas veces lo que el gobierno no quiere solamente es mejorar. Con eso nos solucionamos. Hijo alimentado con leche humana, leche que no viene en etapa adulta, problemas coronarios, problemas de colesterol, problemas de diabetes, problemas de obesidad, no hay ningún alimento que se le compare mejor que la leche materna para el bebé, que la leche materna para el Muchísimas gracias, señora Presidente. Leche materna también es considerada como la sangre blanca, así de importante es para el ser humano. Finalmente, agradecer a mis colegas congresistas de distintas bancadas parlamentarias que se han suscrito al proyecto de ley 2849, en especial a los integrantes de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, colega congresista. A continuación, cedemos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Tiene la palabra congresista Guamán Coronado. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, felicitar por el acierto a la congresista Milagros Jáuregui. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos, congresista. Bueno, felicitarle por esta excelente idea. Yo creo que va a ser un gran acierto y es un acierto ya, desde luego. No hay mejor alimentación que la lactancia materna. Al margen de los nutrientes, grasas, proteínas, etcétera, va a proporcionar anticuerpos y es la alimentación más barata. Muchas gracias. Gracias, congresista Guamán. ¿Algún congresista más que desee intervenir? Tiene la palabra, congresista Martí Corena. Bueno, yo me sumo a la salud y a la felicitación del doctor Guamán Coronado. Creo que es una buena propuesta. De alguna manera complementa lo que siempre hemos dicho. Cuando queremos trabajar siempre salen las ideas. Y muy, muy bueno, de verdad. Apoyo. ¿Algún colega que desee intervenir? Bueno, concluidas las intervenciones, agradecemos y felicitamos la participación de la colega congresista por un importante proyecto. Estimados colegas, como último si me permite la interrupción, sí quería indicar que para mejor visualización he colgado el video también en el chat de sesión, porque por temas técnicos no todos los congresistas han podido visualizarlo adecuadamente. Y ahí lo tienen para que puedan ver los principales alcances de la iniciativa de la señora congresista. Gracias, señora secretaria técnica. Como último punto de las exposiciones, tenemos la presentación del proyecto de ley 1941-2021 que propone la ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables, a cargo de la congresista Rocío Torres. Señores congresistas, he programado la sustentación de la iniciativa de la congresista Rocío Torres
a quien dejamos en el uso de la palabra. Adelante, congresista Torres. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. En esta oportunidad voy a sustentar el proyecto de ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables. El proyecto de ley es el número 1941-2021 Congreso de la República. Colegas, presidente, el objetivo de esta ley tiene por objeto garantizar que el Estado peruano proteja la salud de sus poblaciones más vulnerables. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a los infantes, personas de la tercera edad y pacientes con necesidades o trastornos particulares, demandantes de fórmulas especiales para su alimentación, regulándose la elaboración y comercialización de los denominados alimentos de regímenes especiales. ¿Qué son los alimentos de regímenes especiales, presidente, colegas? Son alimentos especiales diseñados científicamente para satisfacer las necesidades específicas de una población vulnerable y o con enfermedades de trastornos particulares. Tenemos entre ellos, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes, ha sido muy común, por ejemplo, en la enfermedad que pasamos en la pandemia con el COVID. Hemos usado muchos esta leche, el Pulmocar, por ejemplo, son fórmulas, alimentos especiales, ¿no? A nivel internacional, estos alimentos se encuentran regulados por el Codex Alimentarius. ¿Qué es el Codex Alimentarius? ¿No? El Codex Alimentarius es el referente internacional para la regulación de la elaboración y comercialización internacional de alimentos y bebidas. Es un órgano intergubernamental en el marco del programa conjunto de la FAO y la OMS, integrado por 188 estados miembros de la ONU, y el Perú es un país parte de esta organización desde el año 1963. Dentro de sus regulaciones, el Codex Alimentarius hace un tratamiento diferenciado entre los alimentos convencionales y los alimentos de regímenes especiales, teniendo normas de aplicación y requisitos exclusivos para ellos. Las normas propuestas del Codex Alimentarius son revisados de manera recurrente a nivel nacional por el Comité Nacional del Codex Alimentarius, liderado por el Ministerio de Salud. Dicha comisión tiene por objeto proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas de comercio internacional de alimentos. Presidente, colegas, los alimentos de regímenes especiales están destinados a cumplir necesidades determinadas para un grupo particular. Estos alimentos brindan un aporte nutricional específico completo y o complementario. Pueden ser usados como suplementos o única fuente de alimentación por periodos prolongados. Los alimentos de regímenes especiales tenemos, por ejemplo, son sucedáneos de leche materna, productos para adultos mayores, sustitutos de sal, productos sin gluten, son sueros, preparados, complementarios, alimentos para fines medicinales especiales, entre otros. Deben de cumplir los estándares internacionales del Códex, por lo que el presente proyecto de ley reconoce que este grupo de alimentos tiene y necesita una regulación particular y no debe de regirse por estándares que son aplicables solo a los alimentos convencionales. La propuesta legislativa, presidente, se propone que la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales se efectúe siguiendo lo establecido por las normas, códigos de práctica, directrices, guías y otras recomendaciones del Codex Alimentarius para dichos alimentos, preservando la seguridad alimentaria de los consumidores y la inocuidad de los mismos. La razón es que no existe una legislación específica en nuestro país para este tipo de alimentos, por lo cual deben de seguir las pautas Codex Alimentarius para su elaboración y comercialización, tal como sugiere la Organización Panamericana de la Salud, la OPS.
Es muy importante que se atienda a las personas que demandan los alimentos de regímenes especiales, cumpliendo las regulaciones especiales y cuidados para su elaboración. ¿Cuáles son los beneficios, presidente, que tiene, que va a tener la regulación y reglamento? Es atender los requerimientos de alimentación y nutrición de segmentos poblacionales que necesiten una formulación especial en la formulación de los alimentos y bebidas, proporcionar a la industria local y sus competidores extranjeros normas y regulaciones de acuerdo a los estándares internacionales para que abastezcan oportunamente a los mercados, asegurar la seguridad alimentaria de las personas que por su condición requieren alimentos de regímenes especiales en condiciones de higiene, calidad e inocuidad, supervisar la adecuada elaboración de los alimentos de regímenes especiales en su composición, insumos, nutrientes y entre otros. ¿Cuáles serían las consecuencias de no diferenciar a los alimentos para regímenes especiales? Y ¿cuáles serían las consecuencias de mezclarlo con los demás alimentos que tenemos? Dice, induciría error al consumidor en la toma de decisiones. No se puede tener el mismo tratamiento para alimentos para personas con necesidades particulares. Por ejemplo, una fórmula hipercalórica para personas que requieran mayor ingesta de calorías tendrá una composición nutricional que exceda los parámetros tradicionales respecto de la cantidad de azúcares, grasas, etc. A estos alimentos, por ejemplo, presidente, colegas, no les puedes poner, por ejemplo, el octágono que dice alto en azúcares o alto en grasas saturadas, ¿no? Sería contrario a las directrices del Códex. El Códex exhorta a los países a diferenciar el trato que se les da a los alimentos para evitar confundir al consumidor. Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. La presente propuesta legislativa determina que los alimentos de regímenes especiales se elaboren siguiendo las normas, guías, regulaciones y directivas del Códex Alimentarius, del cual el Perú es parte y que se proteja la idoneidad de los alimentos que dicho segmento de la población debe consumir. Finalmente, la norma permitirá que no se alteren los requerimientos especiales de nutrición de las personas que por diversas razones deben consumir alimentos de regímenes especiales. Efectos de la vigencia de la norma. Continuamos. Asimismo, el proyecto de ley no generará desembolsos de recursos públicos, puesto que debe seguirse la normativa internacional relacionada a los alimentos de regímenes especiales del Códex Alimentarius y en base a ella debe desarrollarse el reglamento de la presente ley. Finalmente, la relación con las políticas de Estado. La presente iniciativa legislativa se respalda en el segundo eje de acuerdo nacional, relativo a equidad y justicia social, concomitante con la política de Estado número 15, que tiene como objetivo: nos comprometemos a establecer una política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saludable dentro de una concepción del desarrollo humano integral. Presidenta, eso es finalmente mi exposición. Muchísimas gracias. Y acá estoy para responder cualquier pregunta. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Gracias, congresista Rocío Torres. A continuación, cedemos el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen intervenir. No habiendo intervenciones, agradecemos la participación de la colega congresista Rocío Torres por su participación. Colegas congresistas, hemos recibido en la fecha la sustentación de importantes iniciativas, quedando reconocidos a los autores por las exposiciones.
Finalmente, como último tema del orden del día, tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 772, 883, 942, 1329, 1553, 1965, 2021, Congreso de la República, que propone modificaciones y precisiones a la ley 30947, Ley de Salud Mental. Señora Secretaria Técnica, por favor, de lectura. Cómo no, señora Presidenta. El predictamen que se somete a consideración de los miembros de esta comisión se origina en los proyectos que ha quedado lectura a la señora Presidenta, presentados por los congresistas Javier Padilla, Edwin Martínez, Esdras Medina, Jenny López, Adriana Tudela y la congresista Presidenta. 6 proyectos de ley de diversas bancadas que tienen como propósito común contribuir con la protección de la salud mental de los más vulnerables, entre quienes están los niños, niñas y adolescentes, así como normar disposiciones para la prevención del suicidio. Conforme señala el dictamen, la salud mental es una preocupación global, pero que lamentablemente termina siendo desplazada por la atención de la salud física. A ello hay que agregar que la salud mental en general se ha visto severamente afectada por los efectos de la pandemia que atravesamos, que no solo tienen que ver con la pérdida de vidas, de salud y la redefinición de estilos de vida, sino que también compromete la economía, el desempleo, la escasez del acceso al empleo para los más jóvenes, además de los impactos en el desarrollo socioemocional de los niños. Atendiendo a esta problemática, se ha identificado la necesidad de actuar, especialmente atendiendo la situación de los más vulnerables, para evitar lo que algunos estudiosos identifican como la próxima pandemia que atravesaría la humanidad, que es la pandemia de salud mental. Para dicho fin, la fórmula legal del dictamen plantea, primero, modificar el artículo 16 de la Ley 30947, Ley de Salud Mental, a fin de incorporar la promoción de la salud mental en las instituciones educativas, a través de la participación de los y las estudiantes y los familiares de su entorno, la contratación de un profesional en psicología a tiempo completo, la incorporación de contenidos en la malla curricular de la educación básica regular, elaborados participativamente en ámbitos regionales o locales, entre otros alcances. Como segundo punto es modificar la tercera disposición complementaria final de la misma Ley de Salud Mental, a fin de facultar al Ministerio de Salud, al Seguro Social en Salud, e-Salud, a la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y a las gerencias o direcciones de salud de los gobiernos regionales a implementar en forma prioritaria y urgente programas de atención en salud mental ante situaciones de emergencia sanitaria y desastres, en especial para contrarrestar los efectos adversos en el bienestar emocional y psicológico de los niños, niñas y adolescentes originados por la pandemia de la COVID-19. Tercer punto es incorporar el capítulo 10, Prevención del Suicidio, en la Ley 30947, a fin de garantizar los medios idóneos de información para contribuir con la prevención del suicidio, fenómeno exacerbado por los efectos de la pandemia y considerando que según estimados 95% de quienes consuman un suicidio tienen algún tipo de padecimiento de su salud mental. Como cuarto punto, incorporar la 13ª disposición complementaria y final en la Ley de Salud Mental para declarar de necesidad pública de interés nacional la construcción e implementación de instituciones de salud mental, así como la creación de hogares protegidos para personas con problemas de salud mental en situación de abandono, en los departamentos del país que no cuenten con ellos, así como el desarrollo de la atención primaria comunitaria de salud mental a nivel nacional. Esos son los alcances, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria Técnica. Sobre este punto de agenda se concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen participar. No habiendo intervenciones, habiéndose agotado el debate, se somete a la votación el proyecto de dictamen que modifica diversas disposiciones. Presidenta, por favor, la palabra. Congresista Cordero. Tiene la palabra, congresista Cordero. Gracias, Presidenta. Muy buenos días con todos, colegas congresistas. Estamos en este predictamen tan importante. Saludo la iniciativa a la colega Jenny López y a los demás, viendo que la salud mental es un aspecto muy importante para el desarrollo de un país.
ya que se encuentra vinculado con el bienestar emocional, psicológico y social de la población. Asimismo, de acuerdo a cómo nos encontremos mentalmente, nos va a permitir poder manejar de una mejor manera nuestro estrés, nuestras relaciones con los demás y la toma de decisiones. El fortalecimiento de la ley de salud mental a través de las diferentes propuestas legislativas presentadas es trascendental, Presidenta, ya que al encontrarnos en una etapa post-pandemia de COVID-19 que aún sigue con sus estragos, la salud mental de la población, ya sea por el confinamiento, la pérdida de nuestros seres queridos y el aspecto económico, se han visto afectados, Presidenta. Por ello, las modificaciones planteadas en el dictamen, en debate, las considero pertinentes. La promoción de la salud mental en los centros educativos es muy importante, ya que los niños y jóvenes que han retomado a sus clases después de un confinamiento largo, a muchos de ellos les ha costado este retorno, requiriendo de un apoyo que va a ser brindado desde la malla curricular, lo que va a beneficiar en su rendimiento escolar. Así también la incorporación del capítulo 10 de la ley referido a la información para la prevención del suicidio es sumamente importante, ya que esta es una problemática que se ha ido incrementando poco a poco, Presidente, en la población, y es necesario. Considero su voto, señora congresista Infantes. Congresista Cordero. Congresista Cordero. Cordero Yontay, a favor, Secretaría Técnica. Gracias, congresista Cordero. Congresista Echeverría. Congresista Echeverría. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi, vuelvo a llamar. Congresista García. Congresista García. Vuelvo a llamar. Congresista Gutiérrez. Congresista Herrera. Congresista Infantes, ya dejó el sentido de su voto a favor. Herrera Medina, a favor. Gracias, congresista Herrera. Congresista Infantes, congresista Guamán, por favor. A favor. Gracias, congresista. Congresista Jauregui. Vuelvo a llamar congresista Mori. Mori, a favor. Gracias, congresista Mori. Congresista Málaga. Congresista Portalatino. Málaga, a favor. Gracias, congresista Málaga. Congresista Portalatino. Congresista Robles. Congresista Saavedra. A favor. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Varas. A favor. Voy a volver a llamar a los congresista Varas, a favor. Congresista Varas. Voy a volver a llamar a los congresistas titulares que no han respondido al primer llamado. Previamente voy a consultar si hay votos consignados en el chat. El congresista Flores Ancachi y el congresista García Correa. Congresista Revilla. A favor. Gracias, congresista Revilla. Congresista Burgos. Congresista Echeverría. Congresista Echeverría, a favor. Gracias, congresista Echeverría. Congresista Gutiérrez. Congresista Jauregui. Congresista Portalatino. Congresista Robles. $14 votos a favor, señora presidenta, por unanimidad de los presentes. Le dejo constancia también del voto de la del congresista Gutiérrez y de la congresista Jauregui expresado a través del chat.
Sí, ya les mencioné, congresista García. Voy a leer mejor todos los congresistas que han votado a favor, señora presidenta. Congresista Julón, congresista Revilla, congresista Flores Ramírez, congresista Correo, congresista Echeverría, congresista Flores Ancachi, congresista García Correa, congresista Gutiérrez, congresista Herrera, congresista Guamá, congresista Infantes, congresista Jauregui, congresista Muri, congresista Málaga, congresista Saavedra y congresista Varas. Por unanimidad de los presentes, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ha sido aprobado por unanimidad. Finalmente, se solicita la dispensa de aprobación del acta con el quórum reglamentario presente en la sesión a fin de ejecutar los acuerdos. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Ya, tiene la palabra, congresista Martí Corena. Simplemente para agradecerle, porque yo no soy miembro titular, soy accesitario, por la oportunidad que me ha dado. Pues, no quiero dejar de señalar la presencia del psicólogo Jimmy Peralta en representación de los psicólogos de la Marina de Guerra del Perú, asimismo de la doctora Marlene Núñez en representación de los odontólogos. Yo les agradezco y además quiero terminar señalando de que el proyecto de ley que he presentado ha sido de alguna manera sintonizado con los actores directos, digamos, de este tema. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, doctor Martí Corena. Bueno, agradecemos la participación de los colegas que están presentes. Ha sido aprobado por unanimidad la dispensa de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 12:43, se levanta la sesión agradeciendo su participación. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Muchas gracias, colegas. Hasta luego. Hasta luego, colegas congresistas. Hasta luego.